Hola, ¿qué tal, gente bonita? El día de hoy te voy a traer un video con un formato un poco diferente a los pasados, ya que te voy a contar una historia que tiene que ver con todos los trabajos que yo he tenido desde que yo llegué a Estados Unidos. En este video lo que voy a hacer, te voy a repasar desde mi último trabajo, que fue en México. Yo vengo de la Ciudad de México. Desde mi último trabajo hasta el día de hoy, lo que estoy trabajando. Te voy a mencionar un poco acerca de cuánto es lo que ganan las personas aquí, qué ideas tenía al momento de que yo llegué, cuáles eran mis prejuicios acerca de los trabajos y qué pensamiento, más bien, con qué pensamiento había yo llegado de la Ciudad de México aquí. Así que, sin más que decir, ¡bienvenidos al Himalaya! No olvides de suscribirte, de ponerle like, comentar aquí qué es lo que te parece esta clase de videos, te gustan más los otros formatos. Comenta al respecto de si tú has tenido trabajos aquí en Estados Unidos o si quieres emigrar a este país, y también te gustaría un poco más de idea acerca de cómo son los trabajos aquí. Comparte este video y dale me gusta. Mi nombre es Alberto y bienvenidos a mi canal. Primero que nada, yo vengo de la Ciudad de México. Se compra colchones. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Yo estudié la carrera de Ingeniería Ambiental en la Ciudad de México, en Unitec. En esta escuela, pues obviamente, como en todas las escuelas, había profesores que me decían y me mencionaban acerca de que rápidamente iba a tener trabajos, que yo egresando de esa escuela, pues se me iba a hacer un poquito más fácil la obtención de trabajos. Sin embargo, con el paso del tiempo, después de que yo terminé la universidad, con el paso del tiempo, poco a poco me fui dando cuenta de que pues no era así, de que realmente la situación laboral no es que estuviera difícil. Sin embargo, cuando yo salí, obviamente que era lo primero que me pedían, me pedían años de experiencia, y eso en mi rama. Para empezar, la carrera que yo estudié se llama Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad. En esa rama yo no tenía absolutamente nada de experiencia. Yo estaba trabajando en ese tiempo, estaba trabajando en una agencia de marketing digital. Ok, pasó el tiempo, pasé por varios trabajos, que eso ya te lo comentaré un poquito en otros videos. Estuve trabajando en esa agencia de marketing digital, pasaron otros trabajos, bla, 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 bla. Pasó el tiempo y yo terminé egresado de esta carrera en el 2016, abril del 2016. Ok, pasa el tiempo y aproximadamente en el 2018, en diciembre, es cuando yo tomo la decisión de venirme a Estados Unidos. Para empezar, es importante que yo te relate esto. Yo no vine a este país de manera ilegal. Yo tengo la nacionalidad y una de mis primeras ideas era: si yo tengo la nacionalidad, se me va a hacer mucho más fácil encontrar trabajo, se me va a hacer mucho más fácil las oportunidades, ya que tengo la nacionalidad. Y una de las cosas importantes, también tengo una carrera en México. Con estas ideas fue con la idea con la que yo tomé la decisión de venirme a este país. Se arregla todo como para que yo me venga a este país, que igual ese es un tema que te lo dejaré para otro video. Yo llego a Estados Unidos aproximadamente en mayo del 2019, justamente unos meses o un tiempo antes de que se estableciera la pandemia como tal. Y mis primeras impresiones al respecto fue que yo estaba llegando primero con una deuda. En segundo lugar, estaba llegando obviamente sin trabajo, porque yo no había buscado trabajo. Estando en México, yo no había buscado trabajo para que yo ya llegara con un trabajo. Y segundo, llegaba con unos familiares que pues obviamente tenía que darles cierta parte como de renta o apoyo, ya que pues necesitaba contribuir a la casa. Ideas y creencias al respecto de los trabajos en Estados Unidos. Una de mis creencias era: no importaba que yo no tuviera el inglés. Obviamente, el día de hoy, después de 5 años, casi 6 años estando en este país, me doy cuenta que el inglés es muy importante. Sin embargo, en ese tiempo, cuando yo llegué, yo decía, bueno, pues no importa si
yo tengo el inglés o no, pues ahí lo voy a ir practicando, ahí lo voy a ir aprendiendo poco a poco. Y había estado trabajando prácticamente en lugares en donde pues eran más que nada de oficina. Y ese fue uno de mis pensamientos principales. Obviamente yo voy a llegar a Estados Unidos y mis trabajos o mis primeros trabajos van a ser de oficina, cuando no fue así. Te voy relatando poco a poco. Obviamente, como muchas personas que llegan también acá, también había llegado con ciertas deudas. Tenía deuda de la escuela, tenía otras deudas que tenía como por ahí pendientes. Y pues bueno, eso también me tenía como en un grado como de apurarme, como de conseguir trabajo a la de ya. Una de mis ideas al momento de llegar era que yo iba a conseguir trabajo así en chinga. Y sí, en ese tiempo cuando yo llegué, había trabajos, había mucha cantidad de trabajos. Algo que me faltaba muchísimo era conocer a las personas, conocer a gente. Eso es muy importante si tú deseas en algún momento emigrar aquí a Estados Unidos, conocer a gente. ¿Por qué? Porque obviamente la gente que tú conozcas es la que te va a empezar a conectar, ya sea con trabajos, con conocidos que tengan trabajos y con conocidos que tengan trabajos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú vienes así a la de ciegas como yo, obviamente si traes problemas financieros o si tienes algunas deudas, pues te va a llegar como de manera muy apresurada absolutamente todo. Vas a tener que pagar aquí, acá y así en cuestión de unos días se te va a ir muy rápido el dinero. Aparte, cuando yo recibí mis primeros sueldos aquí en Estados Unidos, yo seguía pensando en pesos y obviamente el dinero se me iba así porque hacía la conversión. Ok, estoy ganando $20. Si estoy ganando $20, quiere decir que son 400 pesos. En ese tiempo el dólar estaba como en 20 pesos. Entonces hacía la conversión y decía, ok, si el dólar está en 20 pesos y yo gané $20, pues quiere decir que la conversión son 400 pesos. Eso realmente me podía alcanzar para varias cosas. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Uno de mis primeros trabajos fue Bug Services. Es una empresa que se dedica a limpieza de oficinas, de escuelas. Y ese fue uno de mis primeros trabajos. ¿Qué era lo que yo hacía en esos trabajos? Obviamente era barrer, trapear, aspirar alfombras. Fue uno de mis primeros trabajos. Ahí aproximadamente lo que empecé ganando fueron $11.50 la hora. En este trabajo yo trabajaba de 3 de la tarde hasta que terminara el turno. Más o menos el turno venía terminando como eso de las 11 o 12 de la noche. Sí resultaba un poco pesado, ya que pues, yo me venía levantando, en ese tiempo me venía levantando aproximadamente como a las 9, 10 de la mañana, sin mentirte, me venía levantando como a las 9, 10 de la mañana, y eso hacía que mi día se acortara bastante, porque tenía 10, 11, 12, 1, y ya empezar a arreglarme como para salir a las 3. Lo que me ofrecía esta empresa era que pasaran por mí a la casa en donde yo estaba viviendo, y ellos me llevaban al lugar en donde tenía que empezar a limpiar con las personas que tenía que empezar a limpiar. ¿Cómo era el ambiente de trabajo en este lugar? El ambiente de trabajo era muy bueno. Había 2 personas con las que yo compartía y realmente me la pasaba muy bien. Estas personas eran hispanas, en específico eran mexicanos, y yo me la pasaba bastante bien, me la pasaba riéndome porque uno de ellos era bastante ocurrente y me hacía reír muchísimo. Entonces me la pasé muy bien. Ahí aproximadamente yo duré como un mes y medio, entre mes y medio y 2 meses. No recuerdo tan bien, sin embargo, creo que sí, fueron como mes y medio, 2 meses. Cuando tuve la oportunidad de cambiarme de trabajo, ya que yo quería un trabajo que fuera más que nada en la mañana. Yo había estado trabajando en México aproximadamente de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos. En ese tiempo yo trabajaba, era asistente de un agente de bienes raíces. No me iba mal, me ayudaba como para pagar algunas cuentas, sin embargo, pues no era suficiente, ¿no? Realmente es una de las cosas por las cuales yo decido venirme a Estados Unidos a vivir, justamente porque ya no me alcanzaba, porque tenía varias cosas que pagar y pues me sentía como desesperado, la verdad.
El ambiente laboral aquí en Box Services, la verdad era bastante bueno, me gustaba justamente porque era un ambiente relajado, era un ambiente en donde pues el trabajo no era nada difícil, ¿no? O sea, era prácticamente aspirar, barrer, trapear, sobre todo creo que en el día nos dedicábamos a visitar tal vez una, dos o tres, hasta tres escuelas y oficinas que pues no eran, la verdad no eran difíciles. Pues bueno, yo estaba acostumbrado a trabajar desde la mañana y estaba prácticamente buscando trabajos que fueran en la mañana. El segundo trabajo que yo tengo aquí en Estados Unidos es por unas personas que conocí que también me dieron la oportunidad. Estas personas que conocí tenían una agencia, tienen más bien una agencia de trabajos en donde pues la mayoría de las personas van, aplican, si sale algo les llaman y pues bueno, van. Como ya les había comentado, a mí me gustaban mucho los trabajos que fueran en la mañana. No es porque me sintiera con la capacidad de estar exigiendo, sin embargo, pues bueno, no me vas a dejar mentir que pues a varias personas tienen como sus horarios como para trabajar y ese era mi caso. A mí me gustaba trabajar, siempre me ha gustado trabajar sobre todo en la mañana, de la mañana para que me quede la tarde libre. Entonces fue una de las cosas que yo le expresé a estas personas, ellos fueron muy amables y me consiguieron un lugar que se llama Walter Smith. En este lugar era una bodega de muebles y en esta bodega lo que teníamos que hacer era abrir muebles, más bien, no era abrir muebles. Lo que teníamos que hacer era abrir las cajas en donde venían los muebles, donde venían sillones, donde venían camas, donde venían escritorios y de lo que me encargaba o lo que tenía que hacer era abrirlos, ponerlos en la línea, recapitulando, armar los muebles, ponerlos en la línea y en dado caso que las personas que manejan los camiones no tuvieran gente suficiente para ayudarlos a subir, entonces ahí era donde entrábamos otras personas para ayudar a subir estos muebles, aparte de armarlos y aparte de abrir las cajas. Ese trabajo más o menos empezaba a las 6 de la mañana. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El salario ahí sí me incrementó un poco porque aproximadamente yo venía ganando aproximadamente $500 a la semana. Esta agencia de trabajo me pagaba a mí a la semana. Yo estaba directamente dependiendo de la agencia. Y lo que hice fue preguntarle a las personas que yo conocía de la agencia. Entonces le pregunté y ellos me dijeron, no, pues es que en la agencia nosotros nos encargamos de pagarle cada semana a las personas que dependen de nosotros. En estas agencias normalmente siempre te dan un periodo de tiempo como para ver si es que a ti te gusta el trabajo y si tú te sientes a gusto con el trabajo. Después de eso puedas cambiar a que trabajes directamente con la compañía. Obviamente cuando trabajas directamente por las compañías acá, algo que te dan de beneficios, la verdad sí son beneficios, ¿no? No voy a poner como que no. Lo que te dan de beneficios es aseguranza, te dan también obviamente todo el equipo, te dan aseguranza dental, aseguranza médica y también te dan obviamente tu salario, solamente que tu salario va a cambiar. ¿Por qué? Porque si a mí me estaban pagando semanalmente, aquí en este lugar, si yo trabajaba directamente con la compañía, a mí me iban a pagar cada 15 días. Entonces, yo duré aproximadamente ahí 3 meses trabajando para esta bodega. Pues prácticamente, o sea, no es que no me gustara, sino que el ambiente laboral era muy raro. A mí se me hacía como muy raro. Me empecé a llevar con varias personas que estaban trabajando conmigo. Solamente que algunas personas pues solamente se dedican a trabajar y ya, o sea, no hacen absolutamente nada más. Algunas personas van, se ponen sus audífonos y no hablan con absolutamente nada más. Creo que llegué a tener comunicación con una persona mexicana y con una persona que era de Puerto Rico. Era con las personas con las que más hablaba. A veces algunas personas llevaban su balón y en la parte de afuera de la bodega, cuando era el momento de tomar descanso, pues nos poníamos a jugar fútbol. Ahí fue, en ese segundo trabajo, fue donde adquirí mi primer carro estando aquí en Estados Unidos. Esa historia te la dejaré para un siguiente video. Yo seguí buscando trabajo
porque quería un poquito más de salario, quería ver a ver si podía encontrar algo un poco más bueno. Entonces, buscando en esta página que se llama Indeed, después de ciertos días de estar subiendo mi perfil, encontré un trabajo, encontré un lugar en donde prácticamente se ajustaba, y lo hago entre comillas porque ahorita vas a saber la historia, se ajustaba un poquito más a lo que yo estaba buscando, que era prácticamente un trabajo de oficina. La verdad, en ese tiempo, después de 3 meses de estar trabajando en la fábrica, me sentía con mi rodilla muy lastimada y no podía estar cargando tan pesado, entonces estaba buscando un trabajo de oficina y por eso fue que llegué. Tercer trabajo fue Royal Prestige. Si tú no conoces esta compañía se dedica a vender ollas, pero su negocio principal no es el de vender ollas, su negocio principal es el de una red de mercadeo. Aproximadamente yo llegué en septiembre del 2019. En esta empresa, obviamente, como en varias, te dicen que vas a ganar buen dinero. Entonces, como yo tenía la necesidad de la renta, tenía la necesidad de los pagos que tenía pendientes en México, pues obviamente esta opción me atrajo bastante bien. Y entonces dije, ok, voy a dejar el otro trabajo en donde estoy y me voy a ir a trabajar a esta empresa que te acabo de decir, que es de redes de mercadeo. Entro en esta en donde yo estuve, no te piden dinero. A mí jamás me pidieron dinero como para poder. Ya poquito tiempo después me pidieron como comprar el producto, pero no era obligatorio. Cuando yo entré a trabajar aquí a este lugar, obviamente es venta directa. Algo que me decían era que tenía que ir a vender a los lugares, que tenía que sacar referencias para que entonces pudiera hacer telemarketing y después ir a vender. Algo que no te dicen, o por lo menos a mí no me lo mencionaron al momento de yo empezar a trabajar en este lugar, fue el tiempo que te necesita como para realmente llegar a una venta. Obviamente te hablan de números, te hablan de que si tú tienes 3 citas al día, por los 7 días de la semana, o por lo menos por los 5 días de la semana, seguramente en una de esas vas a ir ganando, vas a vender, y pues obviamente te va a tocar una comisión. Yo no tenía salario de este lugar, lo que tenía era comisión. Sin embargo, la persona que a mí me reclutó, a mí al principio, el 20% del producto que yo vendiera. Supongamos, yo vendía un producto de $100, a mí me iban a tocar $20 de esa venta, y así es como era mi paga. Yo pensaba y decía, ok, si yo vendo aproximadamente unos, por ponerte un ejemplo, si yo vendo aproximadamente unos $100, a mí me van a tocar $20. Entonces lo que me voy a encargar es de vender por lo menos una vez al día. En una de esas 3 citas que yo tenga, pues lo que voy a hacer es vender por lo menos en una de esas. Hay algo que no te dicen, y por lo menos a mí eso fue lo que me pasó, y esa fue mi experiencia. Mi experiencia fue que pues yo tenía que hacer telemarketing, yo tenía que sacar referidos y tenía también que ir a las citas. Entonces, en todo este tiempo que a mí me dedicaba como para hacer todo esto que te acabo de mencionar, pues obviamente me quedaba poco tiempo como para ir a las citas, y a veces llegaba tarde a las citas, a veces llegaba bien. Obviamente trataba a veces como de meterle productos a las personas como casi a la fuerza, la verdad, no te voy a mentir, ¿no? O sea, a veces sí trataba de venderle a la fuerza. ¿Por qué? Porque yo ya traigo gastos que yo te había mencionado hace un momento, y eso era lo que a mí me mantenía como muy presionado, la verdad. Y pues pasó el tiempo, se pasó noviembre, se pasó diciembre, se declara pandemia, y al momento de que se declara pandemia, mandan a todo el mundo a la casa. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Así es, a mí me tocó justamente en el tiempo en donde tocó la pandemia. Fue un poquito difícil porque pues yo prácticamente mis ventas no eran de las mejores, entonces yo necesitaba ventas, y al momento de que nos mandan a todo el mundo a la casa, pues fue un poquito difícil. Al principio muchas personas empezaron a vender, sin embargo poco a poco las ventas fueron bajando, y conforme yo más me iba apagando en estas ventas, fue que tomé la decisión de salirme e irme a otro lugar. Mi cuarto trabajo, aproximadamente entre mayo y junio, que todavía estaba justo la pandemia a todo lo que daba,
Algo que hicieron acá en Estados Unidos fue que solamente que la gente podía ir a los trabajos esenciales, obviamente con todas las medidas de protección, pero ir a los trabajos esenciales. Y en ese tiempo una tía me recomienda un lugar que se llama Jabil Solutions. En este lugar era una fábrica y la fábrica trabajaba con plásticos, y lo que lo hacía esencial, lo que lo hacía un trabajo esencial, era trabajaba el plástico para las tapas de los productos de limpieza, y entonces esto lo hacía esencial. Ahí aproximadamente me pagaban a mí 1,100 una quincena, 1,200 otra quincena, a mí me pagaban por quincena. Y pues bueno, no te voy a decir que fue uno de mis mejores trabajos, la verdad. Me sentía un poquito bajoneado en ese tiempo, me sentía un poquito deprimido, y no creo que haya sido uno de mis mejores trabajos y uno de mis mejores momentos estando trabajando acá. Sin embargo, pues me dio la posibilidad de empezar a pagar mis gastos, de empezar a pagar mi renta, a pagar mi comida, pues ya que la paga era bastante bien. O sea, de ir ganando aproximadamente unos $100, $200 a la semana, que era lo que yo más o menos generaba, ir ganando esa cantidad a empezar a ganar cada 15 días $1,000, $1,100, $1,200, pues obviamente me caía como anillo al dedo, la verdad. Y pues no lo pensé más, empecé a trabajar ahí. No era un trabajo difícil, la verdad. Eso sí, era un trabajo muy ruidoso porque eran muchísimas máquinas las que estaban trabajando todo el tiempo. Y pues lo que ocupaba era lentes, cubrebocas, gorro. Me parece que en ese tiempo sí estaba utilizando como un recubrimiento para las botas que utilizaba, y utilizaba también para mis oídos porque el ruido de las máquinas era alto. Y la verdad, no estaba difícil el trabajo, no tenía ninguna ciencia más que tomar una caja, ponerla en un pallet, y en estos pallets envolverlos de plástico y llamar a las grúas para que se los llevaran, y agarrar una caja, y de esta forma era bastante fácil el trabajo. En otras máquinas lo que tenía que hacer era poner las tapas de las toallitas para bebés, esas tapas de los Pampers. La máquina se encargaba de ponerlas apiladas. Yo lo único que me tenía que encargar era de ponerle un plástico, y ese plástico enrollarlo y ponerlo en una caja. Realmente no era muy difícil, era bastante fácil. Eso sí, algo que no me gustaba de este trabajo era que era en el tercer turno. El tercer turno era de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Eran 12 horas de trabajo. Realmente pues era muy pesado, era muy buena paga, pero era muy pesado. ¿Por qué? Porque pues era estarme desvelando. A veces me desvelaba 3 días a la semana, a veces me desvelaba 2, a veces 4 días a la semana, dependiendo qué días trabajara, porque con cada semana me iba variando los días de la semana que trabajaba. Algo importante que no te dije es que a mí me iba variando los días de la semana, y entonces era como yo iba trabajando. En esta fábrica yo trabajé aproximadamente yo trabajé entre 3 y 4 meses, más o menos. Mi quinto trabajo. Uber y Lyft fue prácticamente una salvación para mí en la pandemia, ya que pues yo me sentía bastante agotado porque estaba trabajando de 7 de la noche a 7 de la mañana, y después de que yo terminaba de trabajar a las 7 de la mañana tenía que manejar hasta el lugar en donde vivía aproximadamente 40 minutos, una hora. Entonces era bastante pesado, se empezó a hacer bastante pesado, y Uber y Lyft vino a ser como una salvación para mí. A mí me aceptaron primero en Lyft y empecé a trabajar en Lyft. Yo renuncié a este lugar de trabajo, le dije a mi tía, que fue la persona que me había recomendado ahí, le dije pues gracias por haberme recomendado,
Sin embargo, ya tengo un nuevo trabajo. Obviamente, yo estaba consciente de los riesgos que llevaba empezar a trabajar en aplicaciones como esta, sobre todo porque el punto más alto de la pandemia estaba justo en ese momento. Era más o menos el mes de agosto, septiembre, si no mal recuerdo, cuando yo empecé a trabajar ahí del 2020. La pandemia estaba pues, prácticamente en su pico. ¿Qué pasó, Pichi? Hola, digo hola a la cámara. Hola, hola, hola. Ya se va, Pichi. Yo empecé a trabajar aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, y desde ese momento hasta el día de hoy yo sigo trabajando en estas aplicaciones. Obviamente esto fue un respiro muy grande para mí. Trabajar en estas aplicaciones fue un respiro muy grande. Primero porque te da la posibilidad de tú conectarte en el momento en el que tú quieras. Hablándote del ambiente de trabajo, el ambiente de trabajo pues obviamente no es pesado. El ambiente de trabajo es muy fácil. Realmente lo que te dedicas es solamente estar manejando y ya. Los primeros meses que empecé a trabajar en Lyft fue cagarla bastante. ¿Por qué? Porque salía a las 12 del día, terminaba a las 6 de la tarde esperando juntar muy buena cantidad cuando pues no iba a funcionar así. En un trabajo así lo que necesitas es obviamente invertirle tiempo, invertirle esfuerzo, levantarte temprano obviamente, que eso ya lo fui aprendiendo conforme fue pasando el tiempo. Yo lo fui aprendiendo poco a poco, ya que el día de hoy pues lo que hago es levantarme desde las 5 de la mañana, salir a las 6 de la mañana y terminar mi día aproximadamente unas 10 horas de trabajo. Sí se me hace pesado, es bastante pesado, sobre todo porque es muy cansado estar sentado todo el tiempo para la espalda, pero ¿qué trabajo no es pesado, la verdad? O sea, muchísimos trabajos son pesados. El salario que yo empecé a recibir de estas aplicaciones fue mucho mejor. Cuando yo empecé a trabajar en pandemia, había más bonos y estos bonos me permitían llegar a mayor cantidad de dinero. Yo me empecé a acostumbrar a trabajar lunes, martes, miércoles. Algunos jueves los trabajaba en la mañana, otros jueves los trabajaba en la noche y sobre todo el día viernes y el día sábado me acostumbré muchísimo a trabajar en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche obviamente había muchísima gente saliendo, sobre todo cuando empezó a pasar la pandemia y empezaron a abrir los locales. Había muchísima gente, muchos bonos y ganaba muy buen dinero esos días. Y eso pues me permitió obviamente ir pagando poco a poco mis cuentas. Y pues bueno, actualmente llevo 4 años trabajando en este lugar. Es un trabajo digno que te permite pues no ganar las cantidades muy altas de dinero, pero te permite vivir, que es una de las cosas que uno mucho busca, ¿no? Te permite vivir, te permite pagar tus cuentas, te permite pagar tu carro, si es que tú tienes tu carro, ahorrar un poquito de dinero, pues no está mal. Sin embargo, algo que yo empecé a notar de 2 años para acá, cada vez la demanda ha ido disminuyendo. Y no es que la demanda haya ido disminuyendo, lo que yo he empezado a notar es que cada vez hay más conductores, y eso no te permite ganar las mismas cantidades que yo ganaba al momento de cuando yo empecé, que fue en la pandemia. El día de hoy, por ponerte un ejemplo, si cuando yo empecé estaba ganando $100 cada 5 horas, esto solamente por ponerte un ejemplo, $100 cada 5 horas, el día de hoy resulta un poco difícil cada 5 horas generar esos $100. Esto solamente por ponerte un ejemplo, no es que sea esa la realidad. Aparte, obviamente, de que es muy cansado estar trabajando todo el día en el carro, duele mucho a la espalda, además de que pues necesita uno estar invirtiendo muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Muchas veces me ha tocado trabajar con muchísimo sueño y es un poco peligroso, la verdad, pero pues como buen mexicano no me rajo. Mi sexto trabajo es en esto que tú me estás viendo en estos momentos, que es un canal de YouTube. ¿Por qué decidí abrir un canal de YouTube? La verdad es que me encontraba un poco estancado dentro de lo que estaba haciendo. Yo muchísimas veces manejando Uber era como, me preguntaba, y no por demeritar, realmente no, yo le agradezco mucho al lugar en donde estoy trabajando en estos momentos, agradezco mucho que tuve esa oportunidad,
no es por demeritar, pero muchas veces yo me preguntaba, no sé si tú en algún momento has tenido como la posibilidad de meditar y de preguntarte si lo que estás haciendo en estos momentos es lo que te gusta hacer. Pues bueno, esas preguntas llegaban a mi cabeza, acompañado también de mi terapia. En estos momentos tomo terapia psicológica. Pues me preguntaba si es que esto era lo único para lo que yo quería hacer, y mi respuesta era no. O sea, yo no quiero hacer esto toda mi vida, yo no quiero estar manejando, estar detrás del volante toda mi vida. Creo que yo tengo la capacidad y yo tengo la posibilidad de desarrollar otro tipo de trabajo, y que no solamente mi trabajo me dé solamente para pagar mis cuentas, sino que también me dé como para viajar, que también me dé como para disfrutar con mi pareja. Y pues obviamente en una etapa en donde me vi como muy frustrado, una etapa en donde me vi con muchísima depresión, donde viví con mucha ansiedad, estuve replanteándome poco a poco, que estuve haciendo un recuento y haciendo un replanteo de qué otras cosas yo podría hacer, qué otras cosas me gustaban, qué otras cosas qué otro tipo de cosas podría tal vez llamarme la atención. Busqué por muchísimo tiempo. Algo que encontré fue justamente empezar una carrera de generar contenido. Me puse a investigar, me puse a ver si realmente eso me llamaba la atención, si realmente me gustaba, y algo que llegué de conclusión y que tuve de conclusión fue que me llamaba muchísimo la atención, la verdad. No fue fácil, la verdad, no fue fácil para subir mi primer video, fue un poquito difícil, fue un poquito con vergüenza, la verdad. Cuando me vi trabajando en este primer video, cuando lo empecé a editar, cuando lo grabé, a pesar de la pena, llegué a sentir como esa sensación que siente uno cuando está realizando algo que le gusta, cuando está realizando uno algo que le apasiona. Yo lo empecé a vivir de esta forma, me gustó muchísimo la sensación. Incluso cuando subí el primer video me sentí muy contento, algo que posiblemente había como perdido, algo que se encontraba como en un rincón de mi mente, en un rincón de mi corazón, como que se encontraba un poco apagado. Me empecé a sentir como con muchísimo entusiasmo. La verdad, me gustó mucho la sensación que tuve al subir mi primer video, y creo que conecté bastante bien, conecté con esta sensación con esta sensación que tiene alguien cuando le gusta y cuando le apasiona lo que está haciendo. En estos momentos no es que no me apasione la carrera que yo estudié, me gusta bastante la carrera que yo estudié. Sin embargo, descubrí una pasión, descubrí algo que me gusta más, la verdad, que me gusta más, que disfruto más, que es estar detrás de esta cámara hablándote, que es editando este video para que tú puedas verlo. Yo por bastante tiempo me llegué a sentir un poco perdido, a pesar de que estoy viviendo en este país y que muchas personas dicen que, pues bueno, que los dólares se recogen aquí y acá, esto y lo otro. Pues caí como en esta trampa, la verdad, que en esta trampa de mi cabeza. Y lo que te puedo decir es que después de estar explorando muchísimos lugares, creo que en estos momentos este canal me está abriendo una nueva posibilidad, me está abriendo una nueva puerta que yo no sabía que existía, yo no sabía que estaba ahí, y que yo no sabía tampoco que podría apasionarme bastante. Yo sé que no soy el mejor en estos momentos, que poco a poco voy a ir mejorando y que poco a poco te voy a ir entregando algo de mejor y mejor calidad. Como conclusión, pues bueno, esos son como todos los trabajos que yo he tenido aquí en Estados Unidos. Te puedo decir que muchas veces no es como lo pintan, muchas veces no es fácil. Con esa idea fue con la que yo llegué aquí a Estados Unidos, que iba a ser fácil, que no necesitaba el idioma, cuando realmente es muy importante el idioma, que yo no lo necesitaba. El día de hoy tengo también la ilusión de aprender inglés, de terminar de aprender inglés.
Ha habido momentos muy difíciles dentro de todo este camino que ya te he estado diciendo y que poco a poco vas a ir descubriendo al momento de que te vaya relatando más historias como estas, que no es como todo el mundo lo pintan. Muchas veces se vienen bajas, se vienen altas. La situación que sucedió con la pandemia no creo que haya sido muy gratificante para todo el mundo. Para mí no lo fue. Para mí fue un momento de un hoyo que no te voy a decir que en estos momentos estoy saliendo de ahí, porque pues, poco a poco en el pasado me he encargado de ir saliendo. Que hay momentos también de depresión, hay momentos también de frustración, hay momentos en donde seguramente uno no encuentra salida, uno dice, bueno, pues chingue su madre, ¿no? Lo que venga es bueno, ¿no? Algo que sí te quiero recordar y que te quiero dejar en este video como reflexión es que siempre con la cabeza en alto, o sea, a pesar de que estés tirado, a pesar de que te encuentres como en una situación en donde veas que no hay salida, siempre mantenerte con la cabeza en alto. Vives lo que sea, vives cualquier situación, no importa la que sea, si es tristeza, si es frustración, si es enojo, si es depresión, vas, la vives, tratas de levantarte. Después de que te tratas de levantar, lo que haces es seguir avanzando, o por lo menos ese ha sido mi caso. A lo mejor para otros es un poco diferente, pero ese ha sido mi caso, y eso es lo que me ha permitido el día de hoy estarte hablando a ti, que me estás viendo, estarte hablando, estarte compartiendo esta historia, que para mí, pues, no te voy a decir que ha sido maravillosa, sin embargo, ha sido parte de mi historia. Como cierre del video, solamente te quiero decir que gracias por haberme escuchado, gracias por regalarme ese tiempo tan valioso que tienes. También te agradecería si tú te suscribes a este canal, si comentas aquí, si es que en algún momento tú te has sentido de la misma forma en como yo me he sentido, qué tipo de trabajos has tenido, ya sea en donde estés viviendo, en cualquier parte del mundo en donde estés, qué tipo de trabajos has vivido, si ha sido fácil, si ha sido difícil, si la vida te ha pintado a lo mejor una situación en donde todo se te dé bastante bien, donde todo se te dé un camino un poco más empedrado. Y pues bueno, comparte este video para aquellas personas que quieras que sepan un poquito de cómo se viven los trabajos aquí en Estados Unidos, y que no es lo que todo el mundo lo pinta, que no es lo que todo el mundo dice que es súper fácil, ¿no? Tiene realmente su nivel de complejidad, como en todos los lugares. Comparte este video y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.